Hay varias maneras de ver la vida, distintas formas de afrontar los retos. Cada palabra y acción tiene un resultado. Crisis o cambio. Imposibilidad u oportunidad. Derrota o victoria. Destino o decisiones. Culpabilidad o responsabilidad. Mentira o verdad. Víctima o vencedor. La diferencia se marca en los pensamientos, las ideas y las acciones. Esto es Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. ¿Qué tal, amados hermanos y amigos? Qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio, a través de internet. Hoy estoy llegando hasta ustedes llevando el episodio número 38 de la serie La Paternidad de Dios. A este episodio lo he titulado Falsos Profetas. Es importante hablar que la Escritura nos da mucha información acerca de los falsos profetas y es muy importante señalar que muchas veces tomamos a la ligera que Jesús habló acerca de que en el último tiempo habrían falsos profetas. No solamente Jesús lo dijo, sino que también en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 13, encontramos las prevenciones que Dios le da al pueblo de Israel cuando se levanten falsos profetas. En este sentido, si Jesús no hubiese hablado de los falsos profetas, si Jesús no hubiese hablado del peligro de los falsos profetas en los últimos días, en los últimos tiempos, yo no estaría compartiendo este mensaje el día de hoy. Pero si la Escritura nos habla con mucho detenimiento acerca de este tema, tenemos que profundizar de manera muy especial. Y hoy más que nunca, en tiempos difíciles como estos que se viven en la historia de la humanidad, debemos entonces compartir estos mensajes. Yo deseo que te sirvan de edificación y que puedas reflexionar en este tema tan importante. Vayamos a lo que dice la Escritura en el nombre de Jesús, a Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 en adelante. Dice la Escritura: Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, escuche bien, señal o prodigios. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Versículo 3. No darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Es decir, los falsos profetas cumplen la función de probar a la iglesia, de probar al pueblo de Dios. Es necesario que se levanten falsos profetas, falsos cristos. Y dicho sea de paso, una de las falsas profecías que se han anunciado en la modernidad y que es una falacia, es una mentira, es una verdadera falsa doctrina. Digo verdadera en el sentido de que tenemos que reconocerla como tal. Es una falsa doctrina, no es una posición, no es una cosmovisión, sino que es una falsa doctrina y es precisamente la enseñanza del falso rapto. También lo he comentado, los falsos apóstoles, falsos profetas, pero esta enseñanza del falso rapto ha venido a provocar que la iglesia no se comprometa con Dios. Yo he escuchado a muchos predicadores que dicen: cuando todo esto esté aconteciendo, cuando esto se esté poniendo difícil, la iglesia se irá en el rapto. Esto es una falacia, esto es una falsa doctrina, esto es una herejía y es parte de esta apostasía que se levantará en los últimos días.
Veamos lo que dice la Escritura y me agrada mucho el pensar que a través de estos falsos profetas la iglesia también está siendo probada. Versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Hay una iglesia hoy en día que se enfoca al emocionalismo, que se enfoca al carisma, que se enfoca solamente a las señales, pero no atiende la palabra de Dios. Algo así como la idolatría del pueblo de Israel cuando incitaron a Aarón a que construyera un ídolo y se inclinaron ante este becerro de oro. Prefirieron una imagen, prefirieron una señal que la palabra de Dios que traía Moisés después de estar en el monte Sinaí hablando con Dios. Hoy en día la gente prefiere señales, la gente prefiere prodigios, la gente prefiere emocionalismo, sensacionalismo, la gente prefiere emociones, pero no darle el verdadero lugar a la palabra de Dios. Veamos lo que dice el versículo 5. Y esto para entender que hay una condenación para los falsos profetas. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Si en el tiempo antiguo, si en el tiempo de Moisés, los falsos profetas habían de morir, cuanto y más la condenación eterna. ¿Cómo ha de ser la condenación eterna para aquellos falsos profetas que no se enfocan a la palabra de Dios, sino a la mentira? Que no se enfocan a amar a Dios, sino a amar el dinero. Que no se enfocan en agradar a Dios, sino agradarse a sí mismos. Es importante señalar también que precisamente Dios ha permitido todo esto para que la iglesia sea aprobada. Y es interesante señalar lo que dicen los evangelios acerca de guardarnos. Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hay que guardarnos, porque si no nos guardamos de los falsos profetas, seremos engañados. Veamos lo que dice la Escritura ahora en el versículo 6. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Es así como se erradicaba el mal en el pueblo de Israel. Hoy en día no se nos manda a que matemos a los falsos profetas o a que hiramos a nuestros familiares, pero muchas veces hay gente que se inclina a una falsa doctrina por amor a sus familiares. El clásico refrán, el clásico dicho de aquellos religiosos que dicen: mi padre era de esta religión, yo también. Mi abuelo era de esta religión, mi padre también y yo también, y así serán mis nietos. Es interesante que nosotros nos guardemos de tal idolatría. Y recordemos que así como Saúl fue desechado por desechar las palabras de Dios, hoy en día los falsos profetas que niegan las escrituras, que no se enfocan a la verdad, también serán rechazados, también serán desechados. Por cuanto tú desechaste las palabras de Dios, Dios también te desecha a ti. Y hay otro pasaje que dice: por cuanto tú desechaste el conocimiento, Dios te desecha del sacerdocio. Hoy en día hay falsos profetas que lo son por tradición, otros lo son por agradarse a sí mismos, y otros son falsos profetas porque les conviene que sea así. Debemos tener cuidado y guardarnos de los tales. Vayamos a lo que dice Mateo 24:11.
Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. No piense usted que a pocos. Hoy en día muchos piensan que están en la verdad, pero en realidad permanecen en la mentira. Pues siguen la mentira, pues siguen a los ciegos guías de ciegos. Y es ahí donde está el camino de perdición, donde la mayoría van. Por esto Jesús dijo: vayan en el camino angosto, porque el camino del mal es ancho y espacioso, y muchos irán ahí. Hay mucha gente que piensa que está en lo correcto. La Escritura dice: hay camino que para el hombre parece correcto, mas su fin es muerte. Así que tenemos que tener mucho cuidado al respecto. Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque aún los escogidos serán engañados. Obviamente, si ellos lo permiten. Marcos 13:22 señala: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Ellos tratarán de engañar a los escogidos, mas Dios no lo permitirá. Sin embargo, algunos probablemente caerán en la mentira a causa de no prestar atención y no guardarse de estos falsos profetas. Vayamos a lo que dice la Escritura en Lucas 6:26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. A los falsos profetas de hoy se les tienen como famosos, como grandes líderes. Así hacían a los falsos profetas en los tiempos antiguos. No te dejes llevar porque tienen miles de seguidores, millones de seguidores, porque tienen una gran instalación, un gran templo, porque hacen milagros. Los falsos profetas también tenían la aprobación de los hombres. Por esto la Escritura dice: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, o de vosotros en este caso, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Hay otro capítulo, el capítulo 2 y versículo 1 de segunda de Pedro, que señala: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Herejías destructoras. Las herejías, las mentiras, hay que rechazarlas, hay que guardarnos de las herejías porque son destructoras. Su camino es de muerte. Las falsas doctrinas provocan condenación, por lo tanto tenemos que guardarnos, tenemos que cuidarnos. Juan Calvino decía: todo pastor de Dios debe tener dos palabras, debe tener dos voces, una voz para llamar a las ovejas y otra voz para reprender a los lobos rapaces. Tenemos que reprender a estos falsos profetas que han introducido herejías destructoras. Vayamos ahora a lo que dice Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probad a los espíritus si son de Dios. Si lo que enseñan los profetas va acorde a los profetas, se cumple lo que dice la Escritura: el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Esto quiere decir que la palabra profética tiene que hacer concordancia con la Escritura. Pero cuando una profecía que se da, así sea en un gran medio de comunicación cristiano, si esa palabra profética es discordante a los profetas, es decir, a la Escritura, esa profecía debe ser desechada. Como dijo Martín Lutero, toda enseñanza que no se encuadre a la verdad del Evangelio debe ser desechada, aunque haga caer milagros. Por lo tanto, tenemos que tener temor de Dios y guardarnos, como dijo Jesús, de los falsos profetas. Vayamos a las 3 palabras clave que te comparto el día de hoy. Número 1, los falsos profetas jamás se sujetarán a la verdad. Número 2, los falsos profetas promueven falsos prodigios. Número 3, debemos guardarnos de los falsos profetas. En el nombre de Jesús, amén
¡Aleluya! Esto fue Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Gracias por escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Si deseas invitarnos a tu ciudad, escríbenos por inbox o al WhatsApp 961-66-882-99, 961-66-882-99.